Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan por esta emisora Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo su programa El Pregonero de la Verdad desde Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Julio. Buenos días, Rafael Morillo, que está aquí con nosotros también acompañándonos. Buenos días. Le tenemos una sorpresa hoy a los hermanos y amigos que nos siguen a través de la página de Facebook, a través de YouTube, a través de la emisora. Una entrevista muy especial en el día de hoy. Quisimos mantenerlo en el anonimato, el nombre de la persona, pero ya en poco rato ustedes van a saber de quién se trata. Vamos a tener una oración para dar inicio de manera formal a esta programación. Hermano Rafael, si nos puede dirigir, por favor. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y enaltecido sea tu nombre, desde ahora y por siempre. Amén. A ti, oh Dios Señor, te damos gracias una vez más por tan maravilloso privilegio que tú nos das de reunirnos aquí y transmitir tu verdad a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Amén. Bendice a cada uno de los oyentes en donde quiera que se encuentre, en cada parte del mundo. Y como tú prometiste, Señor, que donde estén 2 o 3, tú también estés ahí con nosotros para bendecirnos. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rafael. Queremos dar algunos saluditos a algunos hermanos que nos siguen. Y en esta ocasión queremos saludar al hermano Alfred Rizarri, que ya se unió con nosotros desde Indianápolis, Estados Unidos. También queremos darle un saludo a Dorothy Wilmore, de aquí de Santo Domingo, Los Frailes, que también está unida con nosotros vía la página de Facebook. También queremos darle un saludo a Daniel Ramírez y a su esposa Rosy, a sus niños que se encuentran en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. También queremos darle un saludo a todos los pregoneros aquí en Los Frailes, al hermano Gustavo, que se encuentra en Colorado, Estados Unidos, a Angel, que se encuentra en Maryland, Estados Unidos, y también al hermanito Camilo, que se encuentra en Chile. Un saludo especial para él y para cada uno. También en esta mañana, como le decía, le traemos un programa diferente. Un programa diferente porque hoy tenemos una entrevista muy especial al hermano dedicado a la obra del Señor. Es un hermano que habla 2 idiomas. También es un hermano que le pega a la guitarra para la gloria de Dios. También le pega a lo que es el estudio o la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a situar en el libro de Isaías, en el libro de Isaías nos vamos a situar en esta ocasión en el capítulo número 40. Capítulo número 40 nos vamos a situar allí y vamos a hacer un muy breve análisis o comentario más bien de los últimos versos de este capítulo, a partir del verso 27 hasta terminar, que es al 31, un breve análisis y comentario para entonces entrar con la entrevista. Dice el verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está encubierto al Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga.
y su entendimiento es insondable. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En sí, en términos sencillos, este texto lo que nos está dejando a entender es que sin el Señor nada somos. Sin el Señor no tendremos fuerza. Sin el Señor queremos quizá hacer, resolver, llevar a cabo obras que serían para nuestro deleite, nuestro engrandecimiento, nuestro endiosamiento, pero al final lo que sería más derrota que victoria. Al final lo que sería es al llegar al fin, sin tener ningún resultado al final, morirán y exterminarán, dejarán de existir. Pero aferrado al Señor, con la fuerza del Señor, que es quien la da, aquel que no tiene ninguna, el Señor es quien sustenta, el Señor es quien te sostiene hasta el final, y después del final, entonces te dará nueva fuerza, nueva vida para seguir hacia adelante. Por lo que en esta ocasión, el hermano Rafael, un joven, está aquí con nosotros, pega bien esta lectura, ¿verdad? Dice, pero los que esperan al Señor tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Porque al final, después de mucho esfuerzo, al final de una jornada quizás, lo que viene es el cansancio, pero en el Señor tendremos nuevas fuerzas. El Señor nos da ánimo para seguir hacia adelante, nos levanta, nos sostiene y nos ayuda a obtener victorias. En esta ocasión, si el hermano Rafael y el hermano Julio quieren hacer algún comentario de esta lectura que hemos tenido, le paso el micrófono. Sí, hermano Miguel, es muy interesante lo que estabas comentando. Esta cita también está relacionada con una cita bíblica que prácticamente casi todos los conocemos, Filipenses 4:13. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, así es. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ángel, nuestro guardián, y le damos gracias a Dios por tan maravilloso privilegio de cada día estudiar su palabra. Amén. Es algo sumamente interesante y le damos gracias a Dios cada día que Él está con nosotros y nos da cada día nueva fuerza. Como dice también su palabra, que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Así es, eso es correcto. O sea, si es nueva para nosotros, pues también nos da nueva fuerza. Como dice también nuestro maestro, que el que come de este pan vivirá eternamente. Eternamente, así es. Gloria a Dios. Amén. Hermano Julio, ¿qué usted nos tiene que decir de ese texto? Bueno, respecto a lo que se leyó primero, arriba nos dice el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante? ¿A Dios? ¿O qué imagen la comprenderéis? Nos dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A quién voy a hacer semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Pues Dios es Dios. Gloria a Dios. Y entonces los que confían en el Señor, el verso 10 del capítulo 41 de Isaías, dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, amén, así es. El Señor es el que nos da la fuerza, como ya lo habíamos dicho, y Él lo ha prometido, de que Él nos ayudará
nos sustentará, nos guiará, nos encaminará, etcétera. También queremos agradecerle al hermano Ramón Irizarry, que también se unió con nosotros vía la página de Facebook. Un saludo especial para el hermano Ramón. Queremos agradecer al hermano Rafael, que ha aceptado de manera gustosa de estar aquí con nosotros. Ya como le había dicho, Rafael es un joven dedicado a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero Rafael, queremos preguntarte, ¿hace qué tiempo tú estás en el mensaje adventista? ¿Hace qué tiempo tú eres adventista? Bien, tengo que decir que prácticamente le doy gracias a Dios. Es un privilegio realmente nacer en el Evangelio. Como dice la palabra, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, pues no se va a apartar de él. Cuando era pequeño, desde que era pequeño, me crié en la iglesia adventista. Mi mamá y mi papá me llevaban y pues desde niño estuve ahí hasta que cuando cumplí 14, pues escuchamos lo que fue la verdad presente a través de un hermano. Y desde ahí en adelante, pues es maravilloso cuando uno va conociendo más sobre nuestro Dios. Ok, entonces tú nos dices que a partir de la edad de 14 años conociste el mensaje de la divinidad, de manera específica, el mensaje de la verdad presente. Así es. Muy bien, entonces, ¿cómo te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Cómo llegaste a conocer este mensaje? ¿Qué te motivó? ¿Qué te movió? ¿Qué fue lo que te impactó para que tú conocieras este mensaje de la verdad presente? Bien, realmente recuerdo que cuando tenía esa edad, pues prácticamente ese mensaje se lo mostraron pues a mi mamá y recuerdo que mi hermana también estaba presente, pues fue el hermano ya fallecido, el hermano Guzmán, quien fue a nuestra casa una tarde y allí con la escritura nos fue mostrando pues esa verdad, la verdad del Padre y del Hijo. Y recuerdo que cuando el hermano le estaba mostrando pues la palabra, yo recuerdo que mi madre y mi hermana pues decía, oye, pero mira, es cierto lo que dice acá. O sea que la misma palabra de Dios pues lo iba guiando. Exactamente, lo estaba aclarando todo. Y yo en ese momento quizá no capté, pero a medida que nos fuimos reuniendo con los hermanos de la verdad presente, pues fui aprendiendo, fui teniendo mayor entendimiento, mayor conocimiento de ese glorioso mensaje. Ese mensaje, muy bien. Y más o menos, ¿cuáles citas bíblicas marcaron, vamos a decir, tu solidez en lo que fue el conocer este mensaje y que quizás hasta hoy te ha reafirmado, te ha sostenido, te ha mantenido, que tú confías de que ese mensaje es verdad, que ese mensaje está sostenido en la palabra de Dios? Más o menos, si puedes recordar, ¿no? Ahora, a veces uno tiene una cita en el momento, pero con el tiempo se le olvida. Pero bueno, si puedes recordar algunas. Claro. Para buscarla. Bueno, prácticamente, usualmente lo que es la palabra Trinidad, nosotros nunca la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Muchos se basan en Mateo 28:19, en el cual Jesús le dice, supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Le dice a los discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en mi nombre. Pero la pregunta es, ¿lo hicieron así los discípulos? Según el texto, literalmente dice, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿los discípulos bautizaron en el nombre de los tres? Encontramos en Hechos de que no. Verdaderamente, ¿verdad? Encontramos en diferentes partes de la Biblia de que no lo hicieron así. Podríamos decir entonces que ellos desobedecieron una orden directa de su gran comandante. Correcto, pero no fue así. No fue así. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, del 4 al 6, dice lo siguiente. Dijo Pablo, Juan bautizó con testimonio de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, en el versículo 5 dice lo siguiente, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pues aquí en este versículo nos da un claro detalle de que no fue en el nombre de los tres. En el Mateo 28, 19, pues es una mala traducción. Si lo buscamos en el hebreo y lo traducimos del hebreo original, Jesús en ese momento le dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolo en mi nombre. En mi nombre. Así mismo fue como los discípulos los hicieron. Tenemos más evidencia bíblica de eso. Incluso Hechos, acá tenemos otra más. Hechos capítulo 10, versículo 14, Hechos 10, versículo 47 y 48, si el hermano Miguel lo puede leer. Claro que sí. Hechos 10, 47 y 48 nos dice, entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos otra evidencia de en qué nombre fue bautizado. ¿Fueron en el nombre de los tres o en el nombre el cual fue dado a todo hombre para que podamos ser salvos? Amén, en el nombre de ese, en el nombre de Cristo que murió. Y cada día pues nos fuimos dando cuenta de esas evidencias, de que solamente, como dice Juan 3:16, la cita que prácticamente todos conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea pues no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien. El primer bautismo que hizo Pedro, los apóstoles, dice que el capítulo 2, ¿no, verdad? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. Entonces podemos encontrar de que una parte fundamental que te ayudó, Rafael, a que tú entendieras y conociera el tema de la verdad presente de la divinidad, en este caso específico, fue acerca del bautismo, en nombre de quién se bautizaba y cómo bautizar. Correcto. Pero sabemos y estamos conscientes de que el mensaje de la divinidad, el mensaje de la verdad presente, no solo se circunscribe al bautismo ni a la forma de bautismar, correcto, sino que abarca mucho más allá. Hay más evidencias. Hay muchísimas evidencias. Podemos encontrar quién es la vida eterna, correcto, quién es quien intercede por nosotros ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar en Juan 17, que nos dice, Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, amén, este mensaje nos dice que hay un solo Dios. Sin embargo, el mensaje de la Trinidad nos dice que hay tres. Correcto. O que Dios está dividido en tres, o que sencillamente hicieron un papel. Hubo uno que hizo un papel de hijo y vino y se hizo hijo y murió. Y el otro hizo un papel de padre, como que está en un teatro haciendo una actuación. Dios no es así, Dios es veraz, Dios es real. Otra evidencia también, hermano Miguel, que podemos encontrar y pues verlo más claro en la palabra. Si nos vamos a la Trinidad dice que son tres dioses en uno y los tres existen desde el mismo tiempo. Ajá. Mientras tanto, la palabra de Dios te muestra aquellas diferencias. Hay una parte que el maestro dice, el Padre es mayor que el Hijo. Correcto. Ahí mostrando diferencia en jerarquía. Otro detalle también, como dice Salmos 90, capítulo 90, versículo 10, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene principio. Dios ha existido desde siempre. Eso es algo que nuestra mente no la puede comprender. Correcto. Sin embargo, el Hijo de Dios sí tiene un principio. Dice, vosotros habéis creído que yo salí del Padre. Del Padre, correcto. Y de hecho, el mismo libro de Salmo, en el capítulo 2, nos dice allí
que Cristo fue engendrado del Padre. Y si Cristo fue engendrado del Padre, eso significa que tuvo un inicio. Ahora, lo que yo no puedo comenzar a tratar de buscar cuándo fue ese inicio, No, correcto. porque la creación de todas las cosas parten de Cristo. Amén. Por ende, incluyendo el tiempo, que es parte de la creación, entonces también parte luego de Cristo. Por eso en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que en él, que por él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas incluye también el tiempo. O sea, el tiempo para nosotros que marca las estaciones, los años, etc. Sin embargo, en el libro de Salmo, el capítulo 2 y el verso 7 nos dice: publicaré el decreto. El Señor dijo: mi hijo eres tú, te engendré hoy. O sea, ese hoy hace una enmarcación de tiempo. Hoy se refiere a un inicio. Yo te engendré hoy. Ahora, ¿cuándo Dios lo engendró? No sé, y la palabra no lo dice. Y no debemos entrar en detalle en algo que Dios no ha dado a conocer ni ha revelado. Correcto. Es muy similar esto al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que muchos quieren ya poner fecha y decir, bueno, Cristo viene en tal año, Cristo viene en tal... No, el Señor no ha puesto fecha, por ende nosotros no debemos tratar de poner fecha, poner tiempo o poner algo en donde Dios no haya puesto, ni haya dicho que pongan, ni Correcto. Que pongan allí. Entonces, como decíamos, el mensaje de la divinidad, Julio, va más allá de todo esto. Inclusive, ahora que estamos estudiando el tema del santuario, con más detalle, con más detenimiento, con todas las partes que lleva el santuario, podemos darnos cuenta, y más aún, que ya que conocemos este tema de la verdad presente, este tema de la divinidad, podemos entender con más claridad el santuario y poner cada instrumento, cada utensilio en el lugar que le corresponde y con el simbolismo correcto. Una persona que no conozca el tema de la divinidad normalmente le da mala interpretación a los utensilios del santuario. Lo enfocan de una manera equivocada. Pero ahora que nosotros conocemos este tema de la divinidad, podemos enfocarnos de manera directa a qué simbolizaba cada uno de estos instrumentos y qué mensaje central podemos encontrar en el santuario. Por ejemplo, en el antiguo Israel, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, que era en el día de la expiación. Correcto. Ese sumo sacerdote entraba allí y entraba al lugar donde estaba la gloria de Dios, o sea, donde estaba Dios. Y este sumo sacerdote no era nada más ni nada menos que un símbolo de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote actual, ¿verdad? Amén. Entonces, ese que representaba a Cristo, lo que estaba intercediendo por sí y por el pueblo ante Dios, ¿cierto? Y ahora Cristo está haciendo eso mismo en el santuario celestial. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Por este pueblo ante el Padre. Entonces no encontramos allí ninguna Trinidad. Encontramos allí al Padre y al Hijo. Tanto en el sistema sacerdotal pasado, levítico, encontramos allí la representación de Cristo intercediendo. Pero actualmente en lo real, en lo verdadero, encontramos a Cristo intercediendo y el Padre allí, que es la majestad. Entonces, allí no encontramos una Trinidad. Correcto. Encontramos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que hacen un trabajo en favor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y algo, quiero que me lea a Proverbio 34. A mí me gusta esa cita. Vamos a leer aquí a Proverbio 34. A ver qué nos dice Rafael, si la puede buscar. Vamos a buscarla. Vamos a ver. A los hermanos que nos están siguiendo, hoy tenemos un programa diferente. Quizá por eso ustedes nos ven un poco más relajado, pero hoy tenemos una entrevista con un invitado especial, el hermano Rafael Morillo, que está aquí con nosotros. Yo espero que ustedes también nos sigan con este pequeño estudio o entrevista que estamos teniendo en esta mañana. Así es. Porque es muy interesante. De hecho, nos está dando, vamos a decir, como una retroalimentación de lo que hemos aprendido hasta el momento, y esto nos refortalece
nos reanima y nos reafirma. Vamos a ver entonces Proverbio 34. Dice de la siguiente manera, en forma de pregunta dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Allí está diciendo que cuál es su nombre y el nombre de su hijo. O sea, nos está diciendo allí que tiene un hijo. Gloria a Dios. Y un hijo imposible, ¿verdad? Eso no entra en la razón, eso no entra en ninguna parte. O sea, Correcto. no existe enciclopedia, libro, no existe nada, ni siquiera en la Biblia, que me pueda decir y reafirmar de que un hijo tiene la misma edad que su padre. Eso es imposible. Por lo tanto, el Hijo de Dios no puede ser de la misma edad que Dios, que su padre. Así es. O sea, el Hijo, por mayor que sea, jamás va a ser de la misma edad que su padre. Por lo tanto, cuando la Trinidad dice de que el Hijo y el Padre son de la misma edad, óyeme, eso es totalmente contrario a la Biblia, es totalmente antibíblico, contrario a la palabra de Dios. Respecto a Cristo, busquemos a Hebreo 2, 14 al 18. Hebreos 2. 2. Dice Hebreos 2. 2, 14 al 18. Dice allí Hebreos 2, 14 al 18. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida, porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Entonces, si murió por nosotros, se hizo a imagen de nosotros. Nosotros, cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Entonces, él vino para restablecer la imagen de Dios en el hombre. Amén. Amén. Rafael. Bueno, sí. Referente al versículo anterior, Ajá. quería comentar algo que me llamó mucho la atención. Pues en este versículo de Proverbios 34 nos está hablando en la creación. ¿Quiénes tuvieron parte en dicha creación? Ok. Dice, te preguntaba que primero que cuál era el nombre de su hijo. Perdón, cuál era el nombre de él y el de su hijo, si sabías. Exacto. O sea, si nos vamos a Génesis, capítulo 1, en el momento de la creación, cuando se está creando el hombre, Génesis 1, 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchas personas piensan que en ese momento, cuando se estaba creando todo, pues habían 3. Sin embargo, la palabra de Dios te dice que eran solamente 2. 2, correcto. Te lo dice en el versículo que ya leímos, en el 90, Proverbios 34. También te da evidencia en Proverbios 8, del 30, Proverbios 8, versículos 28 al 30. Si podemos ir allá también. Donde se habla de la sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría de sí mismo? Y sabemos, según
Primera de Corintios, Primera de Colosenses 1:24 dice, para nosotros, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría, y sabiduría de Dios. de Dios. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, hablando de ella en sí misma, ¿qué nos dice ahí, hermano Miguel? Proverbios 8:30. Proverbios 8, del 28 al 30. Del 28 al 30 nos dice, cuando condensaba las nubes en la altura y las fuentes del profundo mar, cuando fijaba al mar su estatuto para que el agua no pase de su límite, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días, ante él asolazándome en todo tiempo. Me regocijo en su mundo habitable y me deleito con los hombres. Gloria a Dios. ¿Y quién era que estaba con él ordenándolo todo? A Jesucristo, su Amén. Hijo. Gloria a Dios. Por eso, esa es otra evidencia. Sí, la gente entiende que porque el texto de Génesis 1:26 dice que hagamos, entienden que habían tres, pero eso es para justificar un pretexto. Correcto. Cuando no es así. Realmente el término plural nos indica que son dos o más, sencillamente. Dos o más es en término plural, no necesariamente tienen que ser tres. Vamos a recibir una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Hablen un poquito más alto, por favor. Se escucha. Adelante. Se escucha. ¿Cuáles son los versículos que hablan del bautismo en nombre de Jesús? Encontramos varias citas en el libro de Hechos. Si no tiene otra pregunta, le podemos contestar. Eso por un lado, pero tengo dudas para yo apuntar en qué versículo está. Y se puede resumir que Jesús no fue creado, sino engendrado. Correcto. Jesús no fue creado. Le vamos a contestar. Correcto. El término creado, hermano, escúcheme. Correcto. Es que Cristo fue el creador. Cristo no fue creado. Cristo es nacido. Por ejemplo, nuestros hijos son nacidos, son procreados. Nosotros no tenemos la facultad de crear una persona, sino de procrear después de la creación de Dios. Cristo fue engendrado de Dios, no creado. Crear es usted hacer algo de una naturaleza diferente a la suya. Por ejemplo, yo hago una vasija de barro. El barro tiene su propia naturaleza física que es diferente a la mía. Pero cuando una persona es engendrada, es de la misma sustancia y de la misma naturaleza. Por eso nuestros hijos son humanos, que es la naturaleza nuestra, y tienen la misma fisonomía o el ADN, etcétera, que es carne y hueso igual que nosotros. Por ejemplo, todo lo que Cristo creó es totalmente diferente a él, incluyendo los ángeles. Los ángeles no son divinos, como es él y como es el Padre. Cristo no es creado. Mucha gente confunde la idea de que porque la Biblia dice que Cristo es engendrado, quiere decir que fue creado. No, Cristo es nacido de Dios. Y cuando en Juan 17 él dice, porque yo he salido de Dios, se refiere a un término de nacer, de salir de. Y podríamos poner, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva, cómo Dios sacó o creó a Eva de Adán. Adán lo hizo de un muñeco de barro, sin embargo a Eva no tuvo que hacerlo así, sino que la sacó de una costilla. Podemos encontrar las citas bíblicas que se encuentran en el libro de Hechos. Tenemos otra pregunta, otra llamada. Antes de contestar. ¿Es la misma persona? No, que yo he seguido aquí, o sea, yo me preguntaba que, o sea, para que quede claro, que Cristo no fue creado, sino engendrado, cuando usted le dice, ¿verdad? Sí, lo entendimos perfectamente. Estamos de acuerdo. Claro, puede decir que
su humanidad, tampoco. No, no, claro. Cristo lleva la humanidad por siempre. Cristo tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. La humana en representación de nosotros en el cielo ante el Padre, y la divina, que es su naturaleza original, la lleva en representación de Dios el Padre y del cielo aquí en la tierra con nosotros. Por eso es que es el intercesor perfecto. Es la persona correcta para poder socorrernos, porque él también se hizo pecado como nosotros, o sea, se hizo humano, participó de lo que nosotros participamos, sufrió como nosotros sufrimos, y es el único que tiene la capacidad, que tiene todos los atributos para poder defendernos, para poder justificarnos y para poder interceder por nosotros. Pero no significa que fue creado, y lo entendimos perfectamente, hermano. O sea, usted está en la misma línea de la palabra de Dios, de que Cristo fue engendrado, no creado. Hacíamos la aclaración porque hay muchas personas que malinterpretan el término, pero realmente Cristo fue engendrado de Dios. Para completar también la inquietud del hermano, le vamos a, creo que nos pidió las citas en las cuales se Habla refleja del bautismo en el nombre de Jesús. Correcto. Pues para que vayan anotando, está lo que es Hechos capítulo 2, Hechos 2 del 37 al 38. También está en el mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48. Y también está lo que es Hechos 18, del versículos, Hechos 18, versículos, perdón, Hechos 19, del 4 al 6. También hay una cita muy importante, al igual que esas del libro de Hechos, que se encuentran en Romanos capítulo 6. Los primeros 14 versículos de ese capítulo de Romanos, ahí le va a dar un detalle perfecto de qué es el bautismo, qué significa, en nombre de quién, por qué, todo. Allí le va a dar todo un desglose acerca del bautismo y por qué es el bautismo, en nombre de quién y qué simboliza el bautismo. Es totalmente claro. La palabra de Dios da respuesta a todas nuestras inquietudes. Depende qué usted ande buscando y qué usted tiene en la mente antes de ir a la palabra de Dios. O sea, qué usted quiere buscar o qué usted quiere justificar. Si vamos con una mente vacía, dispuesto a que el Señor nos la llene, pues allí vamos a encontrar la respuesta necesaria. Bien, vamos a seguir, hermano Julio, si usted no tiene alguna... Aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿En el nombre de? Y les daban, perdón, a este oían pero cuando el 18:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. En el nombre, ahí está clarísimo. En el nombre de Jesucristo. Otra evidencia en en el libro de Hechos 8, y encontramos allí a partir del verso número 12. Ahora nos vamos a ir a una brevísima pausa. No se nos vayan, que en breve regresamos.
Eso está en Juan 11, Juan 11 de 25 al 28. Okay. Pero es Mateo. Eso está en Juan. Mateo. Está pensando ahora se llama se escucha más la música. Muy bien, gracias hermanos, ya estamos de regreso otra vez. Tenemos una cita bíblica que queremos compartir con ustedes, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11 y los versos del 25 al 27. Capítulo 11, del verso 25 al 27, concerniente al Padre y al Hijo, con relación también a lo que el hermano oyente enfatizó en su llamada. Nos dice así: en ese tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Así es, Padre, porque eso te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay algo muy interesante acá que podemos encontrar en esta porción bíblica, y es que nadie conoce al Padre ni al Hijo, y el Padre da a conocer al Hijo, y fue lo que hizo, ¿no? Y el Hijo da a conocer al Padre, que eso fue también lo que hizo Cristo, que Él reveló al Padre. Cristo vino y nos reveló al Padre, y lo encontramos aquí en su palabra, de hecho lo estamos leyendo. Por lo tanto, estas cosas nadie las puede entender a menos que el Padre o su Hijo Jesucristo las revelen. Y le damos gloria a Dios porque en su gran misericordia nos ha permitido conocer una porción, un poco de estas enseñanzas, de estos temas, o conocerlo un poco a ellos. Es interesante que la salvación nos dice, la Biblia nos dice que la salvación es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, si queremos conocer y queremos salvarnos, entonces debemos conocer al Padre y conocer a Cristo. Y eso fue lo que ellos hicieron. O sea, nadie lo puede conocer a ellos ni salvarse a menos que ellos se revelen a sí mismos. O sea, que Cristo revele al Padre y el Padre revele a Cristo. Y eso fue lo que hicieron. Bien. Yo quiero para dejar. Dice aquí en el San Juan capítulo 14, 6, dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy sencillo. O sea, nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Cristo es la vía, Cristo es el mecanismo, Cristo es el medio, Cristo es el instrumento el cual nos lleva al Padre. Queremos darle un saludo a la hermana Pilar, que está con nosotros siguiéndonos vía la página de Facebook. También queremos darle un saludo a Luz Magali Cardoso Bernate. También ella nos está siguiendo.
Y gracias al hermano Alfred por el comentario que nos puso. Lo vamos a leer y nos dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Dice que todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Entonces era algo que decía ahorita, de que toda la creación parte desde Cristo. O sea, él es quien crea todas las cosas. Y ahí dice que todo, no dice unas partes ni algunas, dice que todo fue creado por él y para él. Y dentro de todo ese todo, valga la repetición, está incluido también, ¿qué cosa? El tiempo, porque a partir de ahí comienza a correr. También queremos darle las gracias a nuestro hermano Ramón, que nos puso también una cita bíblica que se encuentra en primera de Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios, y todo aquel que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Magnífico y maravilloso. Dice: todo aquel que cree que Jesús es nacido, y ahí está la palabra que mencionamos ahorita, cuando dice yo salí de Dios. Y ese salí en su original lo que significa es nacer. Y de hecho, en la carta de Juan, en la primera carta, lo está diciendo de manera clara y directa. Dice que ha nacido de Dios, que Jesús es nacido de Dios, y nacer es nacer. O sea, el que nació es porque salió de allí. No hay que buscarle teoría, ni interpretación, ni nada por el estilo. Jesús, creemos que salió o que nació de Dios, o sea, el Padre lo engendró. Bien, queremos darle muchas gracias a Rafael, que ha aceptado la invitación para estar con nosotros en esta mañana. Gracias, hermano Rafael, por los aportes que nos ha dado, por la cita bíblica que nos has enseñado. Gracias, Rafael, por acompañarnos, y te pedimos que el Señor te siga usando, que el Señor siga guiando tus pasos, que el Señor te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia, donde quiera que se encuentre. Amén. Y esperamos pues que sea un instrumento usado para Dios, como hasta ahora lo ha sido, para que Él sea glorificado y tú y muchos sean salvados. Amén. Así que, hermano Julio, si usted quiere despedir a los hermanos. Bueno, yo me despido, pero no me retiro. Que Dios le bendiga grandemente y le dé mucha sabiduría y conocimiento de Dios y de su Hijo. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto